Hola, hola a todos. Bueno, vamos a seguir con las clases de escuela bíblica y si bien Martín arrancó con, estamos viendo la iglesia, Martín arrancó con lo que son las figuras de la iglesia y ¿se acuerdan la que vimos? El cuerpo, muy bien, una hermosa figura de la iglesia y de muchos aspectos que nos habla. Hoy vamos a ver con un tema que nos quedó pendiente y que vamos a después en otros domingos continuar con las figuras de la iglesia. Vamos a hablar sobre ministerio a las viudas y caridad. Ministerio a las viudas y caridad, ¿no? Un tema del cual se habla en la Escritura y es un tema importante entre las cosas que hace la iglesia y los creyentes. Primero vamos a leer Oseas 6, 4 al 6. Oseas 6, 4 al 6. No, voy a pedir, a ver, ¿a quién le pido? ¿Gustavo se fue? Ah, no, ahí está. Que me dé una mano con la lectura. Oseas 6, 4 al 6. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Muy bien, a la nación de Israel le costó mucho entender este versículo. Y la nación de Israel o Efraín, Dios le dice en ese versículo, tu piedad es como, ¿se acuerdan el versículo 4? Nube de la mañana. ¿Qué tuvimos esta mañana? Neblina, Rocío. Ahora no salí, pero no se ve mucho, ¿no? Y en algunos lugares hay neblina en la mañana, pero después se disipa y no queda nada. Y lo que Dios les dice a su nación es, su piedad no dura, su piedad no dura. Y ellos, su piedad, su devoción a Dios no es algo duradero. Y ellos lo que hacían, o lo que creían que le agradaba a Dios, era continuamente los rituales, ¿no? Si bien Dios los había instituido a los rituales y las ceremonias, pero ellos pensaban que era solo eso, ¿no? Como que vas, cumplís un tilde, hice este ritual que tenía que hacer y ya estoy bien con Dios, pero se perdían de entender la esencia de lo que es Dios y de lo que Dios quiere. Y Dios les dice, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, no me sirve de nada que veas a tu hermano tener necesidad, que veas a una persona con ciertas necesidades y estés queriendo practicar o seguir con todos los ritos cuando te estás olvidando de la misericordia. Entonces Él le dice a la nación de Israel, misericordia quiero y no holocausto, y no sacrificio, ¿no? El sacrificio tiene un sentido y tiene su importancia porque era instituido por Dios, pero si venía acompañado, por supuesto, de una vida consecuente con eso, una vida de misericordia hacia los demás. Bien, vamos a leer Mateo 9, 12 al 13. Mateo 9, 12 al 13. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bien, fíjense, Jesucristo le dice a los fariseos, estudiosos de la ley, vayan y aprendan lo que significa. Esto ustedes lo leen muchas veces, pero no lo entienden. ¿Y por qué Jesucristo lo entendía? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo que demostraba que lo entendía? Porque a Él lo estaban criticando por comer con los publicanos, que eran aquellos que eran despreciados por los judíos,
con los pecadores él comía. Entonces Jesucristo se relacionaba con estas personas que eran despreciables para la sociedad. Y ahí es donde Jesucristo les dice, mirá, yo he venido a los enfermos, no a los que se creen sanos, ¿no? Y él dice que esto es entender y esto es practicar esto que Dios había dicho en Oseas, misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Ir y buscar y predicarles y anunciar el Evangelio y ayudar a aquellas personas que están necesitadas. Por eso es que les dice, ustedes conocerán mucho la Biblia, pero tienen que ir y aprender lo que quiso decir el profeta Oseas allí, porque no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Y porque no están viviendo conforme a ellos. Siguen queriendo holocaustos, siguen queriendo sacrificios, olvidándose de lo esencial que pide Dios, que es la misericordia. Bien, podríamos decir muchas cosas más, pero se nos va a ir el tiempo. Esa expresión Jesucristo la usa varias veces, de misericordia quiere, y haciendo referencia a lo que dice Oseas capítulo 6. Pero vamos a entrar directamente en lo que son las viudas. Santiago 1:27. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bien, cuando aquí está hablando de una palabra que no usamos mucho, ¿no? De religión, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que tenemos que, y lo que predicamos es una relación con Dios. Aquí lo que está hablando cuando utiliza la palabra religión es una manifestación externa de la piedad, ¿no? Es decir, yo tengo una relación correcta con Dios y eso se va a manifestar externamente en actitudes. A eso es lo que está haciendo referencia aquí Santiago cuando habla de religión, ¿no? Las conductas que manifiestan mi piedad interior. Y dice que las conductas que manifiestan una genuina piedad interior es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Bien, y hablando de las viudas, tenemos que decir que, bueno, un versículo antes, vamos a leer Salmo 68:5, Salmo 68:5, hablando de cómo se describe Dios en relación a este tema. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Fíjense que para Dios es importante este aspecto. Ahora vamos a ir a Primera de Timoteo, donde se habla de este tema. También podríamos mencionar, pero no lo vamos a leer, Hechos capítulo 6. Y le voy a pedir a Gustavo que lea desde el 3 a el 16. 5. Primera de Timoteo capítulo 5. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. 14. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado a hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe.
y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Bueno, hay muchos conceptos en este pasaje, vamos a mencionar los relativos a el sostén. Viuda, obviamente, era aquella que se quedaba sin su marido, pero además era como casi una condición social, porque había viudas que podían ser sostenidas por sus familiares, ¿no? Entonces se les llamaba viudas aquellas que no solo habían enviudado, sino que su situación era tan dramática, económicamente hablando, que debían ser sostenidas por la iglesia, ¿no? Y aquí, importante, tengamos algunas cosas en cuenta. Si mi madre enviuda, para poner ejemplos concretos, si mi madre enviuda y no le alcanza y la verdad que no llega a cubrir sus necesidades básicas, yo podría decir, bueno, es una hermana en Cristo y pido a los ancianos de la iglesia, miren, la verdad que mi madre no está llegando a cubrir sus necesidades básicas, le pido si la iglesia la puede ayudar, somos hermanos en Cristo, la verdad que tenemos que manifestar el amor de Cristo ayudándola, y bueno, suena como es lógico, ¿no? Esa petición, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es que yo, como su hijo, tengo una obligación para con ella. Vamos a leer Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bien. Les leo un poquito lo que significa esa palabra honrar. Tiene el sentido de atender, relativo a una necesidad, de modo de que no solo significa honrar, respetar, sino también asistir, ayudar económicamente, pagar los honorarios. Entonces, cuando yo soy chico, honrar a mi padre y a mi madre significa respetarlo, significa obedecerlo, significa no hablar mal de ellos. Pero cuando va pasando el tiempo y ya yo formé mi hogar, ya no vivo con ellos van teniendo necesidades porque cuando llegan al final de nuestros días, nuestros recursos van escaseando en general. Entonces, ahí honra tiene otra connotación que es la que hemos expuesto. Yo honro a mis padres cuando sostengo a mis padres, cuando no permito que mis padres pasen necesidad. Ahí los estoy honrando. Y si yo permito que mis padres, teniendo los recursos, pasen necesidad, los estoy deshonrando. Y estoy violando el mandamiento de Dios de honrar a mis padres. Entonces, aquí dice, en este ejemplo que puse, mi madre enviuda y no alcanza para sostenerse, no debe la iglesia sostenerla. Eso es lo que está diciendo el texto. No debe la iglesia sostenerla, no debe ser una carga para la iglesia si los hijos pueden sostenerla. Pero en este pasaje que hemos leído de 1 Timoteo capítulo 5, habla de un componente más. Supónganse que los hijos no pueden sostenerla. ¿A quién yo también debería sostener? Yo debo sostener y honrar a mi madre, pero generacionalmente, ¿a quién también debería honrar y sostener? A mis abuelos. A mis abuelos. También tengo una obligación para con mis abuelos. Fíjense, pero si alguna viuda, versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos,
aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. También tengo una responsabilidad de honra para con mis abuelos. Fíjense lo importante de tener estos aspectos con claridad. Entonces, si el hijo realmente está imposibilitado de sostener a su madre, si los nietos están realmente imposibilitados y o porque no existan, porque no estén en el lugar, porque ya no tenga, por diversas situaciones, ahí sí es entonces la iglesia la que tiene que sostener a esta viuda necesitada, ¿no? Ahí sí es la iglesia la que tiene que hacerse cargo, y por eso es que ofrendamos como pueblo de Dios, no solo para las distintas necesidades de sostén del templo, del salón, sino también, entre otras cosas, cuando la iglesia tiene que sostener hermanos o hermanas en extrema necesidad. Bien, entonces importante entender esta responsabilidad. Y fíjense que dice que el que no provee para los suyos, ¿qué actitud está teniendo? Peor que un incrédulo, peor que un incrédulo. Entonces es un tema serio, honrar a nuestros padres y a nuestros abuelos. Si realmente hay una extrema necesidad y no puede la familia hacerse cargo, nietos o hijos, entonces donde la iglesia debe entrar y mostrar el amor de Cristo y sostener a esta viuda o esta persona necesitada. Bien, vamos a ir ahora a lo que es ministerio de caridad. Primero vamos a leer, en realidad para todo, vamos a leer Hechos 13, 1 y 2, y después vamos a leer 14, 25 al 26, 14, 24 al 26. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que lo he llamado. Bien, ¿alguno conoce este pasaje de qué está hablando? ¿Es el inicio de qué cosa? Del primer viaje misionero de Pablo. Es el inicio del primer viaje misionero de Pablo. Y dice que oran, están en la iglesia de Antioquía, oran y los encomiendan, porque el Espíritu Santo les dice apartarme a Bernabé y a Saulo, y dice que oran y los encomiendan a la gracia de Dios. Es decir, ellos parten a este ministerio que anduvieron un montón de tiempo por un montón de lugares, predicando el Evangelio y formando iglesias, pero ellos parten ¿de dónde? De una iglesia local. Los parten de una iglesia local, supervisados por una iglesia local, apoyados por una iglesia local en cuanto a lo económico que se podía en esa época, y también bajo la supervisión y oración de las autoridades de esa iglesia local. Pasa todo el primer viaje y vamos a leer Hechos 14, 24 al 26. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Muy bien, termina el primer viaje misionero y vuelven a la iglesia que los había encomendado, ¿no? La iglesia que los había sostenido de diversas formas. Entonces, este es un ejemplo, hay muchos. Todo ministerio tiene que ser hecho en el contexto de una iglesia local, ¿no? Y me encantó una expresión que utiliza aquí, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios.
los hermanos los encomendaron a la gracia de Dios, porque si bien ellos iban a, en algunos aspectos, sostenerlo, obviamente no era como ahora, que te manda una transferencia bancaria, incluso interpaís, y el misionero saca el dinero en el otro país o donde esté y puede hacer las cosas. No, era un poco a la gracia de Dios, porque si bien ellos le podían dar algo, era tanto el tiempo que estaban dando vuelta y las necesidades que iban a necesitar sí o sí de la provisión de Dios en muchos aspectos. Ahora bien, me encantaba pensar cuando habla de la gracia de Dios, o sea, los encomendó a la gracia de Dios. Y qué importante es darnos cuenta que vos y yo podemos ser manifestaciones de esa gracia de Dios. Porque cuando yo estoy ofrendando para un misionero, para una necesidad de un hermano o de una persona que ayudamos, estoy siendo una manifestación de la gracia de Dios. Porque no es que va a llover maná del cielo como en la antigüedad. No, la gracia de Dios se manifiesta porque Él toca corazones de sus hijos que son movidos a ayudar y a colaborar con distintas necesidades, ¿no? Entonces, qué privilegio sentirnos parte de que soy una manifestación de la gracia de Dios cuando estoy colaborando, cuando estoy ayudando a un misionero o en alguna necesidad que tenga un hermano o una persona. Bien, dicho eso, vamos a leer entonces lo que quería comentar. Todo ministerio, a las viudas, caridad y todo ministerio siempre debe estar en el contexto de una iglesia o iglesias locales. Bien, vamos a leer Mateo 6, 33, 34. Mateo 6, 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No, está mal. Capaz que, a ver, un segundito. Marcos. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Al 37. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer a ellos. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Bien, ahí la frase que quiero resaltar es contrario a lo que el sentido común de los discípulos les decía: Señor, despide a la multitud, esta multitud tiene hambre y tiene que comer. ¿Y qué le contesta Jesucristo? Denle de comer ustedes. Denle de comer ustedes. Y es una frase que tiene que llamarnos a la reflexión de cómo ayudar al prójimo, ¿no? Y pensar en lo que Jesucristo le pedía a sus discípulos. Y a los discípulos le parecía antiintuitivo y lógico e imposible de hacer, ¿no? Ya conocemos después la alimentación milagrosa de esta multitud. Pero Él les dice: dadle vosotros de comer. Vamos a leer Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Bien, me gusta este texto. Una vez escuchaba un hermano que decía: no, bueno, estaba tal hermano o tal persona en necesidad y le presté dinero para que, bueno, tuviera para sus necesidades. Y me llamó la atención cuando esta persona, este hermano, me decía esto, porque digo: ¿cómo que la persona estaba necesitada y le prestaste dinero? Si la persona está necesitada, no tengo que prestarle dinero, tengo que darle el dinero, ¿no? ¿A quién le tengo que prestar? De acuerdo a este texto.
A Dios le estoy prestando. Cuando yo le estoy dando al pobre, le estoy prestando a Dios. Y si yo le presto a una persona, ¿qué puede pasar? Que no me pague, que me devuelva, no me devuelva. Y encima que está con una necesidad, le estoy poniendo una presión de tener que devolverlo, cuando ni siquiera sabe si va a poder hacerlo. Entonces, al pobre le damos, al pobre no le prestamos, al pobre le damos. A Dios le estamos prestando y Dios sí va a devolver cuando ayudamos generosamente al pobre. Gálatas 6:10. Y ahora vamos a meditar en algunos aspectos relacionados a este versículo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bien, ¿a qué personas tenemos que ayudar? A todos, a todos. Tenemos que ayudar al vecino, tenemos que ayudar a la persona que está en necesidad y que tal vez no está inmediatamente contiguo a nosotros, pero debemos ayudar a todos. Ahora bien, hay veces que los recursos no son ilimitados. Entonces aquí el apóstol Pablo establece, como le llaman algunos autores, ya le voy a leer algunas definiciones que dan, círculos de prioridad. Círculos de prioridad. Yo tengo que ayudar a todos, pero hay círculos de prioridad. ¿Y cuál es el primer círculo de prioridad? Familia de la fe. La familia de la fe. Si yo, en lo posible y a lo que debemos apuntar, es ayudar a todos. Ayudar a todos. Ayudar a los hermanos en Cristo que lo necesiten y ayudar a aquellos que no son de Cristo y que también lo necesitan. Pero si en algún contexto hay que priorizar, esa priorización habla de que primero están los hermanos en la fe. Y cuando hablamos de los hermanos en la fe, no solo que hablamos de los hermanos de esta iglesia, porque podríamos creer o tender a pensar que, estamos todos bien acá, entonces ya está, se me acabó el mandamiento. No solo que hay un montón de personas a las cuales ayudar, sino que también hay un montón de hermanos a los cuales ayudar, externos tal vez a la iglesia local, ¿no? Les leo un poquito, por ejemplo, respecto a este versículo, lo que dice La Cueva, conocido teólogo de los hermanos que ya está con el Señor. Dice, finalmente, nótese en los dos círculos concéntricos, hay que hacer el bien a todos, pero en especial a nuestros hermanos en la fe, pues son ellos, para todo fiel creyente, los más prójimos. Pérez Millos dice, la responsabilidad se incrementa con los hermanos, los creyentes constituimos una familia a la que debemos amor en verdad. Los hermanos, como hermanos en la fe, ocupan un lugar especial entre el prójimo. Bien, entonces cuando hablamos de ayuda, ¿en qué cosas tenemos que pensar o a quiénes tenemos que pensar? Vamos a leer Hechos 11, 27 al 30. Y 2 Corintios 8, 18 al 22. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien, creyentes que se enteran de hermanos que estaban en profunda necesidad en otro lugar, en otra iglesia, y les colaboran. 2 Corintios 8, 18 al 22. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo,
y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora muchos más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Bien, aquí está hablando de una ofrenda que también se llevó a cabo de los hermanos de Macedonia a los hermanos que estaban en Jerusalén, y una ofrenda incluso de aquellos que tenían sus necesidades, pero incluso dieron aún más allá de sus fuerzas. Y esa ofrenda atravesó muchos kilómetros para llegar a los hermanos que lo estaban necesitando. También importante ofrendar para los siervos de Dios, ¿no? Deberíamos apuntar a que los siervos de Dios tengan su mente no en qué van a tener que comer mañana, en que tienen que comprarle zapatillas a sus hijos o en necesidades básicas, sino que deberíamos apuntar a que los siervos de Dios estén pensando en cómo ganar almas para Jesucristo. Y si yo estoy siendo parte de la gracia de Dios para con ellos, no solo que también habrá recompensa de parte de Dios para mí, sino que también soy parte de la labor que Él está haciendo. Cuando estamos ofrendando para misioneros que están predicando el Evangelio al mundo musulmán, estamos siendo parte de la evangelización a los musulmanes. Y esto es importante que lo entendamos así. Vamos a leer Filipenses 4:16. Filipenses 4:16. Si hay algo que tenía el apóstol Pablo y es un buen ejemplo de un misionero, el misionero tiene que ser, por así decirlo, versátil, ¿no? Hay momentos en los que el misionero vive de las ofrendas y hay momentos en los que le tocaba al apóstol Pablo hacer ¿qué cosa? Trabajar, hacer carpas, ¿no? Y sostenerse a él y a su equipo de trabajo. Y porque era la situación que Dios permitía que ocurriera en determinado lugar. Y en otros lugares había ofrendas para que ellos tuvieran que dedicarse solamente a la evangelización. Bien. Dice, aún pues a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Hablando de los filipenses. El apóstol Pablo en muchas ocasiones recibió ofrendas de los hermanos, ¿no? Entonces, por eso es que aquí en la iglesia ofrendamos mensualmente a varios misioneros para que tengan para su sostén y sus necesidades, y cuando viene también un misionero a compartirnos de la palabra, tratamos de ser generosos en la ofrenda para con ellos, entendiendo que es parte de su sostén, porque los misioneros muchas veces, son encomendados por una iglesia, pero parte de su sostén es cuando salen y predican el Evangelio y las ofrendas que reciben. Entonces, por eso es que también como iglesia y con una visión de colaboración con la obra misionera y ser parte de la obra misionera es que queremos ser generosos en diversas formas y en lo práctico con misioneros. Bien, Primera de Juan 3, 17 y 18, ya vamos terminando. Primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy bien. Aquí es donde volvemos al primer texto, uno de los primeros que leíamos de misericordia quiero y no sacrificio. Aquí es donde entendemos lo que dice Santiago, la religión pura es visitar, y cuando habla de visitar está hablando de una constancia en el apoyo a las viudas y a los huérfanos. Entonces, y amar de hecho, no de palabra. O sea, tengo que meter la mano en el bolsillo y ayudar en lo práctico con la necesidad que está teniendo este hermano y con la necesidad que pueda tener una persona, porque es una muy buena forma de manifestarle el amor de Dios a una persona que no conoce a Jesucristo, la ayuda práctica y concreta para su necesidad, ¿no? Ahora bien, tenemos que ayudar a todos, es el mandato Gálatas 6:10, a todas las personas que están en necesidad, sostener a los hermanos en la fe y ayudarnos entre nosotros
como creyentes, de modo que no haya necesitado dentro del pueblo de Dios. Pero como decíamos, con estos círculos concéntricos o con estas prioridades, donde primero está el pueblo de Dios y después las demás personas que también debemos ayudar. Ahora, importante, siempre como en todo, la ayuda a las personas, sobre todo a aquellas personas que no tienen a Cristo, debe ir acompañada de el mensaje de por qué hacemos lo que hacemos. Yo se los he dicho alguna vez, un ministerio de una iglesia que iban y un día pintaban una escuela, otro día le arreglaban la casa a alguien, otro día hacían un montón de cosas de ayuda social y ellos llevaban una remera. ¿Qué decía la remera? Pregúntame por qué lo hago. La remera decía, entonces, había un montón de personas haciendo tareas de ayuda social y la remera decía, pregúntame por qué lo hago. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se preguntaba, che, ¿por qué estás haciendo esto? Que venís y me ayudás y... Bueno, hago esto porque el amor de Dios ha sido manifestado en mi vida y me pide que manifieste el amor hacia el prójimo, que Dios quiere misericordia y Jesucristo vino y murió en una cruz por vos. Se daba la ocasión, por el solo hecho de trabajar y demostrar un buen testimonio, que predicaran. Siempre tiene que ir acompañado de la predicación del Evangelio, porque de hecho Jesucristo, en el primer versículo que leímos, en realidad en la explicación o en la aplicación de Jesucristo de misericordia quiero y no sacrificio, ¿qué estaba haciendo? Estaba comiendo, enseñándoles y predicándoles a las personas despreciadas por la sociedad, pecadores y publicanos. Entonces, la mejor forma de tener misericordia para con el necesitado que no tiene a Dios, además de, por supuesto, la ayuda práctica y concreta, es que esa ayuda práctica y concreta siempre vaya de la mano de la predicación del Evangelio, ¿no? Porque es la mayor ayuda y la mayor necesidad que tiene. Porque si no, estás atacando simplemente el síntoma externo, pero nunca va a cambiar su vida ni su eternidad, porque la problemática interna sigue como si nada. Entonces, una vez leí un libro de un pastor, no me acuerdo el nombre ahora del libro, pero sí él decía de por qué fracasaron las muchas ayudas humanitarias que había hacia la India. De modo, millones de dólares se pusieron en la India, pero cuando tal vez salía la ayuda humanitaria, ¿qué quedaba? Nada, porque era solo ayuda humanitaria, falta del genuino mensaje del Evangelio. Entonces, estando las dos cosas entrelazadas, ahí es efectivo el mensaje, porque esa ayuda es la manifestación concreta del amor de Dios, que es anunciado a las personas. Bien, y terminamos con un versículo, Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hemos estado hablando de diferentes necesidades, en general necesidades de índole económica, ¿no? Donde cuesta tener el alimento necesario en diferentes personas que hemos mencionado. Pero tenemos que entender, y es lo que hemos dicho recién, que la mayor necesidad que tiene una persona es la necesidad espiritual. Y yo quiero que pensemos en esta noche si todos tenemos satisfecha esa necesidad espiritual. Esa necesidad espiritual que no se satisface viniendo a una iglesia, que no se satisface congregándonos en algún lugar, que no se satisface viniendo cada primer día de la semana a escuchar de la palabra. Esa necesidad espiritual se satisface el día que me arrepiento de mis pecados y tomo ese pan de vida por la fe. ¿Y cómo tomo ese pan de vida por la fe? Bueno, cuando yo entiendo que soy pecador, entiendo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y me arrepiento de mi pecado creyendo que Él es mi Salvador y pidiéndole que me salve de la condenación eterna que merezco. Cuando creo en Jesucristo, cuando le recibo por la fe como mi Salvador, es que en ese momento tomo el pan de vida. Y la vida cambia,
porque ese hambre interior, esa necesidad interior que nada podía satisfacer, es satisfecha por Jesucristo, el cual llena todo y nos da plenitud de vida en el presente y mucho más cuando estemos en su presencia. Ojalá que reflexionemos en estas cosas, en lo personal y como congregación, para que entendamos que Dios lo que está buscando es misericordia, no religiosidad desde el punto de vista de cumplir con ritos y reuniones. Dios no es lo que está buscando, lo que busca es una genuina relación con Él por medio de Jesucristo, y esa genuina relación con Él me tiene que mover a ser agradecido y a imitar a Dios, ayudando al prójimo, ayudando a los hermanos, manifestando el amor de Dios y manifestando real misericordia para con las personas. Vamos a terminar orando, ya se nos fueron unos minutitos y cerramos la reunión. Le voy a pedir a Carlos si puede venir hasta acá. Está con la voz complicada. ¿Podés? Bueno, invitamos entonces a Carlos que con el micrófono que termine orando a Dios. Muy bien, buenos días. Oramos. Amado Padre, te damos las muchas gracias, Señor, porque una vez más podemos estar reunidos aquí y una vez más, Señor, podemos ser exhortados a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder hacer todas las cosas de acuerdo a tu voluntad, a poder cada día, Señor, acercarnos más y a poder tener también esa misericordia como tenía nuestro Señor Jesucristo y aprender de Él. Padre, te pedimos que tú bendigas a cada una de las personas que está presente, aquellos, Señor, que tal vez aún no tienen, no han decidido entregar su vida a Cristo, que en esta mañana, Señor, también lo puedan hacer, que puedan tomar esa decisión de pasar de muerte a vida. Padre amado, pedimos que esta semana que vamos a comenzar, Señor, que podamos poner en práctica todo lo que hoy tú nos has hablado a nuestro corazón, que podamos tener misericordia de aquellas personas que necesitan, Señor, pero también, Señor, que podamos ser conscientes, Señor, de que el primer lugar te lo debemos a ti, Señor, y que tú tienes que tener el primer lugar en nuestra vida. Te damos gracias por todo, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.